Buen día, estimados amigos. Continuando con el curso de selección con Python, a continuación veremos el análisis de componentes principales. Esta técnica de las componentes principales es muy usado para análisis de datos. Por ejemplo, nosotros vamos a analizar las imágenes de satélite, pueden ser las imágenes Landsat, las imágenes Aster, Sentinel, Perusat, MODIS, Rapidae y entre otras imágenes. Entonces, nuestros datos de entrada van a ser las bandas espectrales y mi salida van a ser las componentes principales. Esta técnica de transformación me permite reducir la dimensionalidad de los datos de entrada. Ello implica que, por ejemplo, si nosotros tenemos 5 bandas espectrales o 6 bandas espectrales para el caso de Landsat, vamos a hacer muchas combinaciones en el filtro RGB para resaltar características. Por ejemplo, podemos resaltar las características de la vegetación en una cierta combinación de bandas. En otras combinaciones de bandas podemos resaltar características como cuerpos de agua, suelo desnudo, deforestación, incendios forestales y entre otros parámetros y entre otras características. Entonces, las componentes principales lo que me va a hacer es reducir la dimensionalidad y voy a tener como resultado en pocas bandas de componentes principales mayor cantidad de información con respecto a los datos de entrada. Entonces ese es el objetivo de las componentes principales, reducir la dimensionalidad de los datos de entrada. Y para ello se van a usar transformaciones, se van a usar vectores, se van a usar matrices, en G-valores, en G-vectores y entre otros parámetros. A continuación vamos a definir qué es un vector y una matriz. Un vector es un arreglo unidimensional. Podemos tener vectores de tipo fila o vectores de tipo columna. Y una matriz es un arreglo bidimensional. Va a tener filas y columnas. Las dimensiones pueden ser de forma genérica m por n. En esta gráfica o en esta figura tenemos una firma espectral de una característica como es la vegetación. Y sobre esta firma espectral podemos seleccionar los rangos de las bandas espectrales concernientes a la banda 5 y a la banda 7 para el caso de Landsat. Entonces vamos a tener la gráfica de la longitud de onda central versus la reflectancia en superficie y están en porcentaje. Entonces yo puedo usar la banda 5, su longitud de onda central, y a su vez también la banda número 7, y podemos sacar el par ordenado. Dicho de otra manera, por ejemplo, para el caso de la banda 5 podemos sacar la información 10 de reflectancia y para la banda 7 el valor de 40. Y este nuevo dato 10 y 40 yo lo voy a graficar en un nuevo sistema, como por ejemplo este sistema de aquí, entre la banda 5 y la banda 7 en unidades de reflectancia de superficie. Entonces para la banda 5 tenemos el valor de 10 y para la banda 7 el valor de 40. Si yo trazo desde el origen una flecha hasta el punto de coordenada, ello va a indicar que es un vector, como la gráfica que vamos a mostrar a continuación. Este es un vector del píxel, formado desde el origen hasta la coordenada 10,40. Entonces este es un vector de píxel. Este vector de píxel se puede descomponer usando las variables, por ejemplo, x1 y x2, o el sistema x1 y x2. Y en este caso el vector x va a ser igual a la componente x1 por su vector unitario y más la componente 2 por su vector unitario j. Y este vector se puede representar de esta manera: x1 y x2, un vector de tipo columna. Ahora, este vector de tipo columna lo podemos transformar, y esa transformación, por ejemplo, va a ser una transpuesta. La transpuesta de este vector va a ser este vector de tipo fila. Entonces el vector de tipo columna se comporta ahora como un vector de tipo fila, ya que se ha usado la transpuesta. Si nosotros tuviésemos varias ecuaciones como las que estamos mostrando a continuación, en este sistema de ecuaciones, lo podemos representar de forma matricial. Dicho de otra manera, la variable y1 y y2 lo podemos colocar de esta forma: los coeficientes de las ecuaciones m11, m12, m21 y m22 con esta matriz de coeficientes, la matriz M, y finalmente el vector de las variables x1 y x2. Entonces, de forma general, esta matriz va a ser igual a lo siguiente:
el vector y igual a la matriz M de los coeficientes del sistema de ecuaciones por el vector X. Una de las propiedades importantes de las matrices es la matriz inversa, que es denotado por m elevado a la menos 1. Si nosotros multiplicamos a la matriz por su matriz inversa, vamos a tener la matriz identidad. Ahora, en la literatura ustedes van a encontrar esta notación de m elevado al asterisco, que se llama adjunto. También vamos a tener la determinante denotado de esta forma. Ahora, la matriz identidad es como la que estamos mostrando a continuación en este círculo, formado por ceros y 1, en la cual la diagonal va a ir los valores de 1. A ello se le denomina la matriz identidad. La matriz inversa también va a ser igual al adjunto de la matriz entre la determinante. El adjunto de la matriz, por ejemplo, de esta matriz, que tiene como coeficientes o como elementos M11, M12, M21 y M22, será M22 menos M12 menos M21 y M11. Si nosotros queremos calcular la determinante de una matriz, como por ejemplo esta matriz de elementos M22, M12, M21 y M11, pues sería lo siguiente: la multiplicación entre M11 por M22 menos el producto de M21 por M12. Y esto de aquí me va a dar como resultado una constante escalar. Y de esta manera se calcula la determinante de una matriz. Otra de las propiedades importantes es la multiplicación, adición y sustracción de matrices. Por ejemplo, nosotros vamos a definir dos matrices, la matriz M y la matriz N, que tiene dos filas por dos columnas. Entonces se dice que es una matriz de 2 por 2. Si yo agarro la matriz M y le sumo la matriz N, voy a tener el siguiente resultado. Sería el primer elemento de la matriz M, M11, más el primer elemento de la segunda matriz N, que sería N11. Y si lo quiero restar, pues voy a colocar la operación de la sustracción. De igual manera para todos los elementos. Ahora, para la multiplicación de dos matrices, vamos a tener el siguiente resultado. Sería el primer elemento de la matriz M multiplicado por el primer elemento de la matriz N, más el segundo elemento de la matriz M por el tercer elemento de la matriz N. Ahora, el segundo elemento de la matriz o de la multiplicación de la matriz M por N sería igual al primer elemento de la matriz M por el segundo elemento de la matriz N, más el segundo elemento de la matriz M multiplicado por el cuarto elemento de la matriz N. Y así hasta el cuarto elemento de la multiplicación de las matrices, que sería igual al tercer elemento de la matriz M por el segundo elemento de la matriz N más el cuarto elemento de la matriz M multiplicado por el cuarto elemento de la matriz N. Entonces la multiplicación de la matriz M por N me va a dar como resultado la siguiente matriz. Ahora veremos los en G valores y los en G vectores de una matriz. Anteriormente hemos usado la matriz M como una matriz que transforma un vector en otro, ya que habíamos definido nosotros que el vector Y va a ser igual a la matriz M por X, por el vector X. Entonces, la matriz M es una matriz que transforma un vector en otro. Es relevante en esta etapa preguntar si hay un vector que se puede multiplicar por un número simple, pero en general complejo. Y así se puede transformar exactamente de la misma manera que si se hubiera multiplicado por la matriz M. En otras palabras, podemos encontrar un vector X en nuestro espacio de coordenadas y un número complejo lambda, tal que cumpla la siguiente condición, que la matriz M por el vector X va a ser igual a un número
que por ejemplo le hemos denotado con el símbolo de lambda por el vector x. Es decir, la matriz M por el vector x va a ser igual al vector y sería igual al lambda por el vector x. Y su equivalente sería que el vector y es igual a la matriz M por el vector x. Esto de aquí ya lo hemos estado viendo anteriormente. Entonces quiere decir que la matriz M por el vector x menos lambda por el vector x es igual a 0. O podemos despejar el vector x y vamos a tener esta ecuación de aquí, en la cual para que esto sea real, o sea verdadera, vamos a colocar la siguiente condición, que el vector x es igual a 0 y la matriz M menos el número lambda por la matriz identidad debe ser igual a 0 en su desarrollo. Dicho de otra manera, esta es una ecuación polinómica en lambda. Cuando se evalúa estos datos o estas condiciones, vamos a tener los valores de lambda. Cuando estos valores de lambda se sustituyan en la ecuación anterior, vamos a encontrar los vectores x correspondientes a cada lambda. Esos lambda se van a llamar valores propios de la matriz M. Y las x asociadas se llaman vectores propios. Si x es un vector de tipo columna, como la que estamos mostrando a continuación, pues su transpuesta va a ser de tipo fila, x1, x2, y aquí ahora va a ser de tipo fila x1 y x2. Nosotros podemos multiplicar estos dos vectores y me da como resultado esta matriz, que sería el primer elemento al cuadrado, el segundo elemento de la multiplicación sería el primer elemento del vector por segundo elemento de este otro vector, y de esa forma vamos a tener la matriz. Pero si multiplicamos nosotros la transpuesta por el vector, vamos a tener como resultado x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, y esto es una constante. Dicho de otra manera, esto se conoce como un producto punto. La transformación de los componentes principales, como ya hemos indicado desde un inicio, las componentes principales tienen como objetivo reducir la dimensionalidad de los datos de entrada. Entonces aquí nosotros vamos a definir, por ejemplo, dos ejes, el eje x1 y el eje x2. Y de estos ejes x1 y x2 vamos a colocar los puntos de dispersión de estas dos variables. Estas dos variables se pueden comportar como bandas. Por ejemplo, x1 puede ser la banda 5 y x2 la banda número 7. Entonces vamos a tener 8 datos, 8 coordenadas. Y estas 8 coordenadas nosotros vamos a sacar, por ejemplo, la ubicación del vector de las medias, que vendría a ser con respecto a los 8 puntos, desde x1, x2 hasta x sub k. Entonces el vector de las medias va a ser igual al dato esperado, o la expectación, que vendría a ser igual a 1 sobre k, la cantidad de los datos, por la sumación de k igual a 1 hasta k de los datos, de los vectores. Recuerden que, por ejemplo, en el caso anterior habíamos visto que este punto se comportaba como el dato 10 y 40. Ahora la matriz de covarianza va a ser igual a la expectación del vector de entrada menos el vector de las medias por la transpuesta. También se puede representar de esta manera. La matriz de covarianza va a ser igual a 1 sobre k menos un dato de la sumación de k igual a 1 hasta k del vector x sub k menos el vector de las medias por la transpuesta. Y de esta manera vamos a tener nosotros la matriz de covarianza. En estas gráficas vamos a mostrar, por ejemplo, las correlaciones que hay entre una componente con respecto a otra componente. Este eje le vamos a denominar la componente 1 y este otro eje la componente 2. Se puede observar en esta gráfica que no hay una buena correlación entre la componente 1 con la componente 2, mientras que en la segunda gráfica sí se observa que hay una correlación. Entonces, la matriz de correlación lo vamos a determinar usando esta fórmula de aquí, que vendría a ser
la matriz de correlación, cuyos elementos están relacionados con la matriz de covarianza. Usando la siguiente fórmula de aquí, representa un elemento de la matriz de correlación. Y estas variables de aquí son los elementos de la matriz de covarianza. Mientras que las varianzas vendrían a ser VI y VJJ, que son las varianzas de la y-ésima y la j-ésima banda de los datos. Entonces esta variable me da la información o me describe la correlación entre la banda I y la banda J. Para entender las fórmulas anteriores vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, yo tengo mi vector X que vendría a ser 1, 2, 2, 1, 4, 1, 5, 2, 4, 4 y 2, 4. Dicho de otra manera, por ejemplo, la banda número 5 va a tener como datos de píxeles 1, 2, 4, 5, 4, 2, mientras que la banda 7 va a tener como datos 2, 1, 1, 2, 4, 4. De este vector yo voy a sacar el vector de las medias, que vendrían a ser la sumatoria de 1, 2, 4, 5, 4, 2, los primeros elementos del vector, que me daría como resultado 3, 7, 12, 16, 18. 1, 3, 7, 12, 16, 18. Y lo voy a dividir entre 6. Me quedaría como valor numérico 3. Luego sería 2, 1, quedaría 3, 4, 6, 10, 14. 14 entre 6 me da aproximadamente 2.33. Ahora, a mi vector de entrada, a mi dato de entrada, yo le voy a quitar entonces la media. Y voy a tener como resultado la siguiente información. 1 menos 3 me quedaría menos 2. 2 menos 2.33 me daría como resultado menos 0.33. Y así para el resto de los datos del vector. Entonces voy a tener yo ahora mi vector menos la media. Y a continuación voy a multiplicarlo por su transpuesta. Por ejemplo, de este vector menos 2 y menos 0.33, su transpuesta sería de tipo fila, menos 2 y menos 0.33. Si yo multiplico esto de aquí, me va a dar como resultado lo siguiente: menos 2 con menos 2, 4, menos 2 con menos 0.33 me da 0.66 positivo. De igual forma para los otros elementos. Entonces voy a tener aquí el vector menos la media por su transpuesta. Y ahora la matriz de covarianza vendría a ser la sumatoria de 4, 1, 1, 4, 1 y 1. Esto me da como resultado 5, 6, 10, 11, 12. Y lo voy a dividir entre cada menos un elemento. Ello quiere decir que voy a hacer la división de 12 entre 5 y me da como resultado 2.40. Para el cuarto elemento tendría como resultado 0.11 más 1.77 más 1.77 más 0.11 más 2.79 y más 2.79, todo ello entre 5 y me da como resultado 1.87. Mientras que la matriz de correlación sería 1001. Esta matriz de correlación se obtiene mediante esta fórmula de aquí, que ya lo hemos visto anteriormente, la cual me da la información o describe la correlación que hay entre una banda I con respecto a la banda J. Por ejemplo, si yo quiero determinar los coeficientes o los elementos de la matriz de correlación, para el primer elemento sería 1, 1, sería la covarianza, 1, 1, sería 2.44, lo vamos a dividir entre la raíz cuadrada de 2.40 por 1.87 y ello me da aproximadamente 1. De igual manera para el resto de los elementos de la matriz de correlación vamos a aplicar esta fórmula de aquí. Por ejemplo, vamos a tener las bandas 1 y la banda 2. La banda 1 va a tener como valor de píxel 2, 4, 5, 5, 3, 2. Son 6 píxeles que hemos extraído de la banda 1. Y de la banda 2 también hemos extraído 6 píxeles. Entonces, este de aquí lo vamos a transformar como un vector. Vendría a ser 2, 2, 4, 3,
5, 4, 5, 5, 3, 4 y 2, 3. Ahora voy a calcular el vector de la media, que vendría a ser la suma de todos estos elementos, que me da como resultado 21, y lo voy a dividir entre 6, y me da 3.5. De la banda 2 también me da 3.5. Entonces, mi vector de la media sería 3,5 y 3,5. A mi vector de entrada, a mi dato de entrada le voy a quitar el vector de la media. Sería 2 menos 3.5, quedaría menos 1.5. De igual manera aquí 4 menos 3.5 quedaría 0.5. Y ahora, otro nuevo vector le voy a multiplicar por su transpuesta. Esto ya lo hemos visto en la lámina anterior y me quedaría, por ejemplo, 2.25, 2.25, para los 4 elementos me quedaría 2.25. Ahora lo que vamos a hacer es sumar los primeros elementos. Sería 2.25 más 0.25 más 2.25 más 2.25 más 0.25 y más 2.25. Al sumarlo me da como resultado 9.5. Y ahora esto lo voy a dividir entre 5, entre k menos un elemento, y me da como resultado 1.9. De igual manera para el resto de los elementos, y así vamos a tener la matriz de covarianza, que sería 1.9, 1.1, 1.1 y 1.1. Ahora, para determinar la matriz de correlación, lo que vamos a hacer es usar esta fórmula de aquí, que me da los elementos de la matriz de correlación. Por ejemplo, para el primer elemento de la matriz de correlación, para 1, 1, siempre me va a dar una alta correlación. Para la posición 1, 2, sería, por ejemplo, la covarianza 1, 2, que sería 1, 1, 1.1 entre la raíz cuadrada de, para 1, 2, sería el primer elemento de la matriz de covarianza sería 1.9 por el cuarto elemento para 2, 2 sería 1.1. Esto queda igual a 1.1 entre la raíz cuadrada de 2.09 y me da como resultado 0.761. Entonces, el segundo elemento de la matriz de correlación sería 0.761. Para determinar entonces las transformaciones de los componentes principales es necesario encontrar los valores propios y los vectores propios de la matriz. Entonces los valores propios vienen dados por la solución a la ecuación característica, denotado de esta manera. Ya lo hemos visto esto en la lámina anterior. Entonces la matriz de covarianza que hemos calculado en el ejercicio anterior sería 1.9, 1.1, 1.1 y 1.1. Le vamos a restar el valor numérico de lambda multiplicado por la matriz identidad. Y recordad que la matriz identidad para la matriz de 2 por 2 sería 1, 0, 0, 1. Si a esta matriz de identidad le multiplicamos por lambda, vamos a tener el siguiente resultado. La matriz lambda, 0, 0 y lambda. Entonces voy a usar la matriz de covarianza y le voy a restar los elementos de lambda por la matriz identidad. Y me va a quedar como resultado 1.9 menos lambda, 1.1 menos 0, 1.1, 1.1 menos 0, me quedaría 1.1 y finalmente me quedaría 1.1 menos lambda. Aquí aplicamos la determinante, entonces vamos a tener 1.9 menos lambda por 1.1 menos lambda, menos 1.1 por 1.1 igual a 0. Resolviendo esto de aquí, vamos a tener 1.9 por 1.1 menos 1.1 por lambda, menos 1.9 por lambda, más lambda al cuadrado, menos 1.1 al cuadrado igual a 0. Agrupando términos semejantes vamos a tener lambda al cuadrado menos 3 veces lambda más 0.88. Es una ecuación cuadrática, tiene dos soluciones. Lambda 1 valdría 2.67 y lambda 2 valdría 0.33. Como comprobación del análisis se puede observar que la suma de los autovalores es igual a la traza de la matriz de covarianza. Entonces hemos determinado los dos lambda, que sería 2.67 y 0.33. La matriz de covarianza en el sistema apropiado de coordenadas Y es por lo tanto lo siguiente. La matriz de covarianza en el sistema Y sería igual a 2.67, 0, 0 y 0.33. Entonces aquí se puede observar que la primera componente principal contiene el 89% de la varianza total de los datos de entrada. Ello se obtiene al dividir 2.67
entre 2.67 más 33. Y todo ello en porcentaje sería 89%. Vuelvo a repetir, la primera componente principal contiene la mayor cantidad de información de los datos de entrada. Ahora es de interés encontrar entonces la matriz de transformación de los componentes principales. Usando esta ecuación, la nueva transformación de la matriz G en función de la transpuesta de la matriz D. Ahora vamos a tener en cuenta que esta es la matriz transpuesta de vectores propios de la covarianza del vector X. Consideremos primero entonces el vector propio correspondiente a lambda 1 que nos salió como resultado 2.67. Entonces vamos a agarrar esta ecuación que sería la covarianza de la variable X menos lambda por la identidad por G1 igual a 0. Este vector G1 lo vamos a dividir entre G11 y G21. Entonces la matriz de covarianza de X, que ya lo hemos calculado anteriormente, sería 1.9, 1.1, 1.1 y 1.1. Lambda por la matriz identidad, en este caso lambda valdría 2.67. Por 1 sería 2.67. Por 0, 0, 0. Y aquí otra vez 2.67. Recuerden que la matriz identidad tiene en la diagonal los valores 1. Entonces ahora resolviendo desde aquí vamos a tener este sistema de ecuaciones. Sería menos 0.77 por G11 más 1.10 por G21 igual a 0. ¿Esto cómo se obtiene? Se obtiene de la siguiente manera. Aquí sería 1.9 menos 2.67 me da como resultado menos 0.77. Todo ello multiplicado por el primer elemento del vector G1 más 1.1 menos 0 me queda 1.1 por el segundo elemento del vector G1 que sería G21 y tendría esta ecuación. De la misma manera para el resto de los coeficientes. Entonces voy a tener aquí dos ecuaciones con dos incógnitas o dos variables. Se puede resolver esto fácilmente y vamos a tener que G11 es igual a 1.43 por G21. Podemos reemplazar por ejemplo G11 en esta parte de la ecuación y despejar G21 y quedarnos con los valores de G11 y G21. Entonces ahora al sumar G11 al cuadrado más G21 al cuadrado me da como valor 1. Entonces los valores para G11 sería 0.82 y aquí sería 0.57 para G21. Ahora para lambda 2, que sería 0.33, se hace el mismo procedimiento y vamos a tener que nuestro resultado sería menos 0.57 y 0.82. Entonces ya tenemos estos coeficientes de G1 y G2 para G11, para G21, para lambda 1 y también para lambda 2. Entonces vamos a colocar nuevamente nuestro sistema de coordenadas denotado por esta ecuación. Esta recta sería G1 igual a 0.82 más 0.50 y la segunda gráfica de la recta sería menos 0.57 por E1 más 0.82 por E2. Entonces aquí ya tenemos otra recta y sobre ello vamos a colocar ahora los puntos, nuestros nuevos puntos o los datos, y sobre ello vamos a representar ahora estos datos de aquí que son los 6 datos de entrada. Entonces vamos a usar estos coeficientes en una matriz que sería la matriz de los coeficientes menos 0.57, 0.82, 0.82 y 0.57. Entonces, de nuestro dato, que sería 2, 2, 4, 3, 5, 4, 5, 5 y 3, 3, 4 y 2, 3, de los datos de entrada vamos a aplicar entonces la transformación usando esta función que sería el nuevo dato, el vector y es igual a la matriz de transformación por el vector x, el vector de entrada. Entonces mi nuevo dato sería y1, y2 y la matriz de los coeficientes
de G, ya lo hemos determinado, sería 0.82, 0.57, menos 0.57 y 0.82. Y lo vamos a multiplicar por el vector de entrada. Resolviendo este de aquí, para cada dato, vamos a tener que los componentes principales serían 2.78, 0.50. Con respecto a 2, 2. Para el vector 4, 3 sería 4.99 y 0.18. Y para el último dato del vector 2, 3 sería la componente 3.35 y 1.32. Entonces, de esta manera nosotros podemos aplicar las componentes principales para transformar los datos y encontrar en un nuevo espacio los datos, la cual me va a ayudar a interpretar mejor, reduciendo la dimensionalidad de todos los datos de entrada. Entonces, de esta manera hemos realizado el ejercicio de las componentes principales aplicado a un conjunto de datos. En este caso hemos usado solamente 6 datos, 6 niveles digitales. Y eso se puede aplicar a muchos niveles digitales, se puede aplicar a muchos píxeles y a varias bandas. Esto sería todo correspondiente al análisis de componentes principales.